Bueno, aquí estamos, buen viernes, pasos perdidos, Fernando Fraquelli, llegamos al final de esta semana intensa. Así es, fin de así semana es. largo, Muy buenas tardes, la que claro. viene para descansar un poco porque fue brava la semana. Exactamente, hubo de todo. De Hubo todo. sesión que se concretó, hubo falta de quórum para poder avanzar en otra Hubo sesión y dos emplazar sesiones casi en comisiones. simultáneas, hubo dictámenes de Exactamente. todo tipo acá, en el otro lado de pasos perdidos. Hubo escándalos, Sí, como están movilizaciones. sucediendo habitualmente en la Cámara de Diputados. Hubo algunas voces con muchos, muy cargadas, Sí. voces muy cargadas en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Hubo movilización afuera, hubo fuerzas federales nuevamente en la puerta del Congreso. Bueno, hubo condimentos que hacen a este momento de la política en la República Argentina. Exactamente, Ivo, como bien decías, concreciones, aprobaciones en el recinto, tiene que ver con el decreto 179/25 que habilita al Ejecutivo Nacional en endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en el marco de un nuevo plan de facilidades extendidas, Así la es. renegociación en definitiva de el acuerdo que en su momento renegoció Martín Guzmán y que anteriormente había acordado el equipo económico de Mauricio Macri. Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy, vamos a repasar sesión también, Ajá. las dos que hubo, Muy la que bien. se concretó y la que no, pero primero lo primero. Vamos con los títulos. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Fue aprobado el DNU de la Cámara de Diputados. Pedido de sesión especial. El Senado debatirá el 3 de abril los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla. Caso Libra, tienen dictámenes los proyectos para la creación de una comisión investigadora. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando a lo largo de Exacto. esta hora y media, también recordando algunos momentos importantes, interesantes, más allá de poder estar dialogando con algunos protagonistas de esta casa, diputados nacionales que se van a conectar a lo largo de la tarde de hoy, pero lo cierto es que la comisión investigadora por el caso Libra se suma también a pedidos de informes, pedidos de interpelación, temas que a partir de los dictámenes va a tener que discutir el Pleno de la Cámara y aprobar. Exactamente, en una jornada de miércoles donde hubo varias acciones importantes. Veníamos de una sesión de varias horas, alrededor de 5 horas, 6 horas, para debatir respecto al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, el decreto que lo habilita, si se aprobaba o no se aprobaba ese decreto que le da posibilidades al Ejecutivo Nacional de avanzar con un acuerdo, sin conocer mucho los términos del acuerdo, porque no han trascendido todavía, Claro. están en pleno proceso de negociación. Y la obligación, la responsabilidad asumida en la sesión anterior respecto a estos dictámenes, ¿no? Habían empezado a discutir el día anterior, el día martes, en dos comisiones bastante álgidas en su debate reglamentario, pero finalmente el acuerdo y el compromiso del presidente de la Cámara de concluir a las 5 de la tarde la sesión para dar paso solamente a ese trámite, ¿no? Ya estaban los dictámenes acordados, se presentaron formalmente porque así lo había establecido el emplazamiento la semana anterior. Bueno, y ahora en el medio habrá que ver en qué momento esos sectores que terminaron firmando los dictámenes de mayoría y también dictámenes de minoría terminan convocando, firman las notas pertinentes solicitándole al presidente de la Cámara de Diputados una sesión especial para discutir estos temas. Pero repasemos un poco la sesión del día miércoles, la que tuvo concreción. 130 diputados al momento de comenzar esta sesión, que fue convocada a horas de la mañana, a las 10:25 aproximadamente se había conseguido el quórum. Vemos ahí al diputado Mayoraz que le tocó izar la bandera, todos cantando el himno, distintos diputados, diferentes bloques, ¿no? Dando quórum en la jornada. Así es, presidente de la Cámara, Martín Menem, aguardando y entonando el himno argentino, y ahí ya los legisladores que esperaban la finalización y ya estaban sentados en sus bancas. Los protagonismos que tuvieron las distintas
alocuciones de los diputados nacionales, lo veíamos a Germán Martínez, lo vemos a Nicolás del Caño. En general hablaron los presidentes, ¿no? Uno o dos nada más por bloque, no hubo una lista de oradores amplia. No, claro, por el tenor del tema podría uno haber pensado que iba a ser una sesión muy larga. Sí. Ahí le tocó a Lisandro Almirón fundamentar lo que fue el dictamen, ¿no? Del día anterior de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la que habilitó en definitiva también la discusión que se dio en la Cámara de Diputados. Exactamente, porque el decreto se conoció hace una semana atrás, justamente, pasaron pocos días, no se cumplimentaron los 10 días hábiles que se prevén en la ley justamente que regula la participación del Congreso en el análisis, en la aprobación de los decretos de necesidad y urgencia, que son una herramienta que tiene el Ejecutivo Nacional para llevar adelante acciones de gobierno sin que sean debatidas largamente en el Congreso, ¿no? Exactamente. Y tiene otra manera de interpretar, ¿no?, la legislación. ¿Por qué? Porque una ley, un proyecto de ley tiene que ser discutido, aprobado en ambas cámaras. Exacto. En cambio, y por supuesto también previamente en las comisiones de ambas cámaras. En cambio, en DNU se discuten solo en una comisión, que es la bicameral de trámite legislativo, y para ser ratificado necesita, digamos, el visto bueno, la aprobación de una sola de las cámaras. Exactamente, y acá parte de la discusión tiene que ver con eso, si es un instrumento habilitante para un debate como el endeudamiento, que está dentro de las obligaciones que le caben al Congreso de la Nación en la Constitución argentina, además de la ley denominada Guzmán, que es la 27.612, que estableció también un mecanismo particular para el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que en este caso fue suplido por otra herramienta, que es el decreto. Exacto. Y tuvo 129 votos, justamente, ¿no? Un poquito hay el mismo número que se requiere para el quórum. Había más cantidad de diputados, porque había 108 que votaron en contra y otros 6 que estuvieron absteniéndose, así que no iba a haber problema con el quórum, pero no, sí hubo un número que llamó la atención porque ni siquiera fueron los mismos 130, 131 que se sentaron al quórum, un poquito menos fueron los que participaron en la votación. Digamos, en el poroteo previo se pensó que por lo menos daba que iba a superar los 130 votos el oficialismo. Bueno, cerró en 129, es un número importante. En definitiva, también lo que le dio al gobierno nacional, al oficialismo en esta Cámara de Diputados, es la validación del decreto de necesidad y urgencia, que es lo que vino a buscar el presidente Milei cuando firmó ese decreto. Evitó las largas discusiones respecto a las dos cámaras legislativas. Esto también lo planteó el propio ministro de Economía, que el decreto lo que iba es acelerar un poco los tiempos en torno a la ratificación parlamentaria del acuerdo con el Fondo Monetario o la habilitación para lograr un acuerdo y entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Una semana aproximadamente se demoró el proceso entre la publicación del boletín oficial y la aprobación aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a seguir hablando de eso porque tenemos previsto la conversación con dos protagonistas también de la jornada del miércoles. Pero luego de todo eso y luego de las comisiones que comentábamos, también hubo otra sesión que no tuvo los 129 que se requieren para que se pueda debatir y en todo caso llevar adelante algunas acciones como emplazamientos, incluso aprobaciones de proyectos. Tuvo 124, ¿no? Miembros presentes, faltaron 5 para llegar al quórum. También vamos a repasar un poco de ese momento y tenemos el testimonio, una parte de la intervención, porque se hacen expresiones en minoría, de Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, de la provincia de Buenos Aires, que se refería de esta manera al debate en torno a la moratoria previsional, que era el proyecto que impulsaba, entre otros temas, también la convocatoria de la sesión hecha por Unión por la Patria. Bueno, es una sesión que convocamos desde Unión por la Patria para tratar todos los proyectos vinculados a mejorar la situación de los jubilados. La prórroga de la moratoria, como vos decías, también el aumento de emergencia para los jubilados y los medicamentos gratuitos. Son los 3 reclamos de las organizaciones de jubilados que se movilizan frente a este Congreso de la Nación. Bueno, la voz del diputado Marino antes de ingresar al Exactamente. debate, ¿no? La moratoria previsional vence el próximo día domingo. Sí, el 23 de marzo. 23 de marzo, por eso
distintos sectores de la oposición buscaban que se discuta este tema con diferentes proyectos, buscando una prórroga por lo menos de 2 años de la ley de moratoria previsional. La idea y en definitiva la postura del gobierno nacional o del oficialismo es esperar a que finalice. Sí. La ley de moratoria el próximo domingo. La idea siempre fue no prorrogarlo. Esto lo planteó ya cuando el año pasado, en septiembre, octubre, vino el entonces titular del ANSES, de Los Heros, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De los Heros, sí, me acuerdo. Exactamente, Mariano de los Heros. Y Mariano de los Heros, ante la consulta respecto al tema de la moratoria previsional, en ese momento cuando se estaba en plena discusión del proyecto de ley de presupuesto 2025, la respuesta de él a los legisladores fue que no estaba previsto en el presupuesto 2025 ninguna asignación, ninguna partida para moratoria previsional porque finalizaba en el mes de marzo. Exactamente, una moratoria previsional que lo que permite en definitiva es que aquellas personas que no tienen los 30 años de aportes por diferentes razones y circunstancias y que alcanzan la edad jubilatoria puedan acogerse a un plan para ir pagando ya una vez jubilado un descuento en el haber jubilatorio que perciben, claro, para saldar, digamos, en cuotas esos años de aportes no realizados. Aportes no realizados en muchos casos o porque el trabajo no estaba registrado o porque son trabajos de casas particulares o trabajos domésticos que no hay aportes desarrollados. Así que decían que alrededor de 500.000 personas, que era parte de los argumentos de quienes estaban sosteniendo esta iniciativa, iban a verse perjudicados por esta decisión porque entran durante este año a la edad jubilatoria, 60 años para las mujeres, 65 para los varones, y que de esa manera, bueno, muchos no habían alcanzado la edad jubilatoria, los años de aportes en definitiva. Bueno, lo que disparó esta situación fue que la presidenta de la Comisión de Previsión Social de esta Cámara de Diputados, la diputada Brouwer de Koning, convocó a su comisión a una reunión para el próximo día 9 de abril. Ajá. ¿Para qué? Para discutir estos proyectos. No solo los que estaban previstos el día miércoles respecto a moratoria previsional y demás, sino también otras iniciativas. Porque, por ejemplo, Pamela Caletti o Luana Volnovich presentaron proyectos para mantener lo que es la gratuidad en los medicamentos. Bien. Y en la comisión hay proyectos vinculados con aumentar lo que es la suma fija. Otros proyectos hablan de un aumento de recomposición de haberes para los jubilados y para los pensionados, principalmente para las categorías más bajas o las jubilaciones más bajas. En cuanto a montos, bueno, distintas alternativas para tratar de analizar nuevamente, poner nuevamente en la mesa de discusiones de este Congreso la situación por la que están atravesando los jubilados y los pensionados en nuestro país. Vamos a repasar lo que decía también el diputado Carlos Zapata del bloque de la Libertad Avanza de la provincia de Salta. Prórroga la moratoria, lo digo como una persona de 68 años con más de 35 años de aporte, es una estafa para todo aquello que estuvimos en la legalidad aportando. ¿Cómo puede ser que graciosamente estas personas que quieren hacerse lo buenito con los jubilados, y ya los jorobaron durante toda una existencia, quieren todavía venir a postergar a nosotros y las futuras generaciones jubilando a gente sin aporte? Para esa situación está la prestación universal para el adulto mayor. Basta de hacer populismo con la plata ajena. Nos reventaron a nosotros, la gente de mi generación está reventada en su ingreso jubilatorio por las políticas populistas. Primero empezaron unificando las cajas, segundo quitándole los depósitos, después que venían a los activos financieros pasivos, después se quedaron con la BFJP, cada vez peor, jubilando a gente sin aporte. ¿Cuándo van a tener algo de seriedad y empatía? Los jubilados están mal por la política del kirchnerismo de antaño, que dejen de macanear, dejen que nosotros regularicemos un sistema jubilatorio equilibrado, porque no se puede financiar prestaciones que no tengan ingresos correlativos. Es una barbaridad lo que está haciendo Unión por la Patria.
La mirada del diputado Zapata, ¿no? Sobre este tema. Carlos Zapata, hombre de la provincia de Salta. Exactamente, la discusión tiene que ver porque la caja jubilatoria es una de las erogaciones más importantes del presupuesto nacional y hay un porcentaje muy amplio todavía, en estos años se ha profundizado, de trabajadores y trabajadoras que no hacen los aportes para las cajas jubilatorias porque tienen trabajo informal o son cuentapropistas, están bajo un régimen, por ejemplo, de monotributo, pagan un poco menos de lo que se paga en proporción en un trabajo registrado donde aporta tanto la parte empresaria o contratista como el sector de los trabajadores, un porcentaje cada uno y con eso se vuelca al haber jubilatorio. Bueno, esa discusión que no pudo prosperar en el recinto el miércoles se traslada a la Comisión de Previsión, una de las comisiones que tiene que analizar ese tema. La otra comisión que va a tener que analizar el tema jubilatorio, si se avanza, si no se avanza con una nueva ley de moratoria, si se avanza o no se avanza con un incremento para jubilados o una modificación de en lo que tiene que ver con lo que perciben los jubilados como bono adicional. Bueno, va a ser la Comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por José Luis Esper, que tiene un cerrojo en esa comisión y los proyectos avanzan de acuerdo a el parecer del diputado. Participó como miembro de la plenaria del debate que conduce la diputada Laura Rodríguez Machado sobre baja de imputabilidad. Ahí estuvo presente porque era una de las comisiones a que se había girado, pero no encabezó ninguna reunión desde mediados del mes de octubre, cuando se retiró el presupuesto del debate y no volvió a reunirse en ningún otro momento, ni en extraordinarias, ni en el periodo de ordinarias, ni hasta el finalizar el periodo anterior. Bueno, la experiencia de la Comisión de Previsión, analizando temas jubilaciones, hay que retrotraerse al año pasado, cuando se discutió el proyecto que había presentado la Unión Cívica Radical respecto al tema vinculado con la movilidad jubilatoria, con la fórmula y demás, logró la aprobación en la Comisión de Previsión y luego el recinto tuvo que emplazar a la Comisión de Presupuesto para finalmente que se discuta en esa comisión y terminó aprobándose el dictamen, luego se aprobó en el recinto, pasó a la Cámara de Senadores, se aprobó, fue ley, y luego vino el veto presidencial y el blindaje del veto presidencial aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, la Comisión de Previsión vuelve a meterse de lleno en el tema jubilados. Convoco, repetimos, la diputada Brouwer de CONIC para el próximo 9 de abril. Vamos a repasar también lo que decía el diputado Francisco Monti, que es de la provincia de Catamarca, de la Unión Cívica Radical, correligionario de la diputada Brouwer de Koenig, que ella es de Córdoba, porque estuvo visitando a nuestros colegas de la bancada en el día de hoy más temprano, haciendo un poco un análisis de lo que dejó la sesión, donde se aprobó por 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones, el decreto 179, que es de este año en curso y que habilita al Ejecutivo a un nuevo plan de facilidades de pago de la deuda externa con facilidades extendidas. Repasamos una parte donde él hace también algunas reflexiones respecto, a la situación que se vivió dentro del recinto en las últimas semanas. Hay que ver desde qué punto de vista, ¿no? Para mí lo más importante es la cuestión de fondo, que es haber dado, digamos, blindaje, por decirlo de alguna manera, como bien lo explicaste hace un instante, y seguridad e invulnerabilidad a este decreto que está trascendental para el futuro financiero, para el futuro del balance del Banco Central, para el futuro del riesgo país, que yo creo que puede ayudar esto a que baje para que la Argentina quede mejor posicionada frente a sus acreedores. Entonces, creo que desde ese punto es trascendental. Desde el punto de vista del ambiente que hay en la Cámara, hubo momentos, ¿sí? Yo creo que es algo sobre lo que cabe reflexionar, ¿no? Se ve a veces un ambiente demasiado caldeado y creo que tenemos que mejorar el clima de convivencia. Cada uno tiene que venir y exponer con mayor o menor énfasis sus posturas, y hay reglas del juego, hay mayorías y no debería por qué entrarse en ese tipo de situaciones que además, ¿sabes qué? Logran poner árboles que tapan bosques.
porque en definitiva el tema que se está tratando, en el caso de ayer, el acuerdo con el fondo, tiene enorme relevancia, ¿no? Entonces, que después quede exhibido ante la opinión pública que fulano le tiró agua, que el otro le gritó, que el megáfono. Yo creo que vuelven por ahí la política un espectáculo, y yo no cuestiono que los periodistas levanten esos temas, ¿no? Seguramente vende bien. Pero lo que sí deberíamos hacer nosotros es tratar de no producir esos acontecimientos que además exhiben una imagen distinta, porque creo que hay muchos legisladores que frente a determinados temas estudian y trabajan. Bueno, la discusión y el análisis de un diputado que tiene un poquito más de trayectoria, que tiene varios años ya en la Cámara y que, bueno, desde el radicalismo también observa un poco las desinteligencias, para decirlo de alguna manera elegante, que sucedieron en las últimas 2 sesiones en el bloque oficialista. Muy bien, bueno, ¿hay actividad la próxima semana? Te cuento porque ya está previsto para el martes 25, después del feriado del Día de la Memoria, que también se espera una multitudinaria concentración aquí en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, que concentra a partir del mediodía. El martes a las 11 de la mañana, el Grupo Parlamentario de Amistad con Australia, justamente. Después va a estar reuniéndose otro Grupo Parlamentario de Amistad, en este caso con Argelia, otro Grupo Parlamentario de Amistad con Hungría, y luego sí ya comisiones. A las 14 horas, Obras Públicas. Han sido invitados el secretario de Obras Públicas de la Nación, Enrique Giovane, y también el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, para hablar un poco en términos de la situación de vialidad nacional y de las rutas argentinas. Uno de los temas que aparece fuertemente en la agenda de los gobernadores en el diálogo, ¿no?, que tienen con el Ejecutivo Nacional. Y a las 17 se sumó otra comisión, la de Cultura. Distintos temas van a estar siendo abordados, entre ellos, bueno, garantizarle la accesibilidad en materia de bibliotecología a todas las personas con discapacidad visual, también crear un régimen nacional de fiestas y festivales nacionales, otras declaraciones, por ejemplo, de reconocimiento a una colección de una de las provincias, una colección patrimonial de dominio público que están buscando también el reconocimiento, y algunas otras fiestas nacionales para el día martes. Miércoles también hay comisiones, empieza minería y luego la bicameral de Defensoría del Pueblo, que se va a estar reuniendo. Y el jueves también a las 11 de la mañana un grupo, no, en este caso a las 11 de la mañana la Comisión Revisora de Cuentas, que conduce Miguel Ángel Pichetto, que vuelve a reunirse, y luego el Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Polonia. Así que mucha diplomacia parlamentaria. Exactamente, interesante, importante, y bueno, en la medida de lo posible vamos a estar reflejándolo y reflejándola acá en Diputados Televisión. ¿Hacemos la pausa? Vamos a la pausa y volvemos en instantes. Porque le sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, no te decía quédate en casa, no. ¿Tuviste algún vínculo con la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más? En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Muy bien, segundo bloque de Pasos Perdidos, repasando un poco lo que dejó esta semana y también marcando, porque cerramos también contando un poco la agenda de lo que se viene. Exactamente, y los impactos también hacia adentro de los bloques, ¿no? Porque hay que decir que todos los bloques tuvieron alguna... No fueron monolíticos, digamos, en sus expresiones. Algunos tuvieron ausencias, solo el Frente de Izquierda podríamos decir que en su totalidad rechazó el proyecto del decreto de necesidad de urgencia 179. En el resto de los bloques hubo por lo menos algunas ausencias, ¿no? Que no estuvieron en el momento de votar. Hubo casi 24, 25 ausencias. Algunas abstenciones, algunos votaron a favor, algunos votaron en contra. Bueno, ahí lo hablábamos en la semana. La injerencia que tiene cada vez más, el peso que van teniendo ante las decisiones del Congreso los gobernadores provinciales. Y todo eso porque algo que decían también los diputados de la oposición, sobre todo la falta de presupuesto, pero de todas las distintas expresiones de la oposición. También lo dijeron los diputados del bloque del PRO, que acompañan en casi todas las acciones al Ejecutivo Nacional, que además están pergeñando alianzas en distintas instancias, en distintos territorios de la Argentina, para acompañar las decisiones políticas del Ejecutivo Nacional. Pero también ahí hubo ausencias, no hubo votos en contra del PRO, tampoco hubo votos a favor dentro de Unión por la Patria ni del Frente de Izquierda, pero sí hubo algunas ausencias que generan siempre ciertas suspicacias, ¿no? Por esto que vos decías respecto del rol que tienen los gobernadores. En un contexto donde, como decimos, no hay presupuesto y todo se negocia día a día. Y los gobernadores que tienen un transitar casi semanal por la Casa Rosada, en base a eso, como no hay presupuesto, de repente tienen que terminar de financiar obras, tienen que financiar programas y el reclamo es a la Casa Rosada. Exactamente. Y luego aparecen, obviamente, las recirculaciones de partidas o los redestinos de las partidas presupuestarias rubricadas en el boletín oficial, como hace algunas semanas atrás sucedió respecto a algunos fondos vinculados a la provincia del Chaco para obras, ¿no? Y eso es algo de lo que también se va a estar hablando esta semana, el martes, en la reunión de obras públicas, el día miércoles a la mañana, porque el estado de las rutas nacionales es un debate complejo que se está dando en este contexto con la decisión del Gobierno Nacional de suspender la inversión en obra pública porque las provincias están atravesadas por rutas nacionales de las cuales no pueden hacerse cargo los gobernadores, ¿no? Del mantenimiento, la luz, por ejemplo. Esas son rutas que le pertenecen al Estado Nacional. Bueno, y la otra comisión que también vos, Amanda, nombraste que tiene que ver con la de minería. Gualberto Allende, que es el presidente de esta comisión, convoca para discutir este tema vinculado con todas las políticas mineras que están en la República Argentina y centralizadas en diferentes provincias. Y venimos hace muy pocas semanas de una cumbre que se hizo principalmente pensando en ese régimen de incentivo para las grandes inversiones, que es el RIGI, que se aprobó en la Ley Bases y que Argentina está buscando incorporar capital privado a la explotación minera, y por eso varios mandatarios provinciales viajaron a Canadá, conjuntamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y ahí se habló mucho de la posibilidad de inversiones, y bueno, obviamente se hizo también contacto con empresas para la posibilidad de concretar algunas inversiones en los próximos meses. Parte de los funcionarios, en algunos casos hasta acompañaron a los gobernadores a Canadá, parte de los funcionarios provinciales que responden a las áreas de minería de cada una de las provincias van a estar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, van a estar en la comisión para estar discutiendo este tema, ¿no? Tema central que es la explotación minera en la República Argentina. Sí, porque Argentina tiene mucha demora en la explotación de sus recursos naturales. Hay una discusión muy compleja que también se da dentro de los distritos, de los territorios, porque hay veces que las leyes nacionales, hay que recordar que con la reforma constitucional del 94 se reafirmó el derecho de la gestión sobre los recursos naturales a las provincias y a las legislaciones provinciales. Entonces hay muchas leyes de protección de los recursos naturales en distintos distritos y los proyectos nacionales entran también en colisión muchas veces, ¿no? La legislación argentina nacional es de la década de los 90. Entonces falta ayornar mucho
la legislación actual y no se terminan de poner de acuerdo por esta tensión que hay con la explotación de algunas áreas o que son parques nacionales o que están cerca de la zona de los parques nacionales o incluso son territorios que están clasificados por el Instituto de Asuntos Indígenas, ¿no? Y hay mucha resistencia por parte de las comunidades. Así que es un debate complejo, pero que el Congreso viene hace varios años haciendo un análisis de la proyección que puede tener para la economía argentina la explotación de esos minerales. Exactamente, y posiblemente a lo mejor se tengan algunos datos más concretos de qué es lo que pasó en Canadá y si concretamente puede haber inversiones hacia la República Argentina por parte de diferentes empresas, ¿no? Exacto. Y la llegada de capital privado, que es lo que le está interesando al gobierno y lo que le está interesando a los mandatarios provinciales. Y esto es parte de la agenda ya más propia de los diputados nacionales en el contexto de las sesiones ordinarias. Sí, no es claro. una agenda que esté dominada por el Ejecutivo, por lo menos. No, hoy me parece que el Ejecutivo tiene sus ojos puestos en el Senado. En los pliegos de Ariel Lijo, en el pliego de Manuel García Mansilla, que está impulsándolos para la Corte Suprema de Justicia, para que se aprueben conforme a lo que marca el Congreso Nacional respecto a la discusión que se tiene que dar en el Senado. Ya está convocado, ¿no? Para exactamente, el 3 para el 3 de julio. 2 de la tarde. Exactamente. Y recordemos que ambos magistrados fueron nombrados en comisión por decreto y en comisión por el Poder Ejecutivo Nacional. Manuel García Mansilla pudo asumir, Ariel Lijo no. Hubo novedades también en las últimas horas respecto a las definiciones judiciales, ¿no? Que están en debate, que tienen que ver con la autorización o no para que tome licencia o renuncie a su cargo como juez de Comodoro Pi, que es lo que está ejerciendo en este momento, ¿no? Exactamente. No hubo autorización de licencia. Esto lo dijo hace unas semanas la Corte Suprema. Ariel Lijo volvió a señalar que él no piensa renunciar a su cargo de Comodoro Pi, espera y su suerte está echada en el Senado Nacional. Vamos a nuestra primera entrevista del día y nos trasladamos hasta la provincia de Corrientes. Diputado Manuel Aguirre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli saludan. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, Amanda? ¿Cómo andan? ¿Cómo está Fernando? Muy bien, muy bien. Bueno, Manuel, ¿qué dejó la sesión de la última semana? Más allá de nuevamente los cruces, los enfrentamientos entre algunos diputados nacionales, entre algunos bloques. Eso se dio en el inicio de la sesión, después se normalizó. Pero volvió a generarse nuevamente cortocircuitos en el recinto de la Cámara. Sí, mira, lo único que nos dejó es la deuda que describimos de qué manera seguíamos endeudando a nuestro país. Eso es lo único concreto que quedó. Después el resto usted sabe que son a veces actuaciones sobre actuaciones, pero que en definitiva el resultado está a la vista, que realmente nos han causado un daño más, siguiendo endeudando al país. Creo que venía con intención este gobierno de realmente de dejar de endeudarse, pero continúa porque no tienen una propuesta concreta y la propuesta que tienen es totalmente insuficiente y eso hace que tengamos que seguir endeudando más todavía. Por eso es que los 12 legisladores nuestros, y en lo personal yo directamente me ausenté porque hice mi fundamento de por qué debería ser rechazado, creo que estaba en mi exposición, manifesté con mucha claridad y lógicamente que después ni siquiera era digno de que votemos o no votemos a favor o estemos ausentes o no estemos en la sesión. Así que la verdad que a mí me dio lugar a repensar y dije yo no puedo seguir acompañando este pensamiento que veía que era mayoritaria y que a la larga se demostró porque tuvieron 129 votos contra 109. Diputado, le quería preguntar respecto al instrumento, ¿no? Porque si bien se argumentó en relación al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, lo que tenían que decidir los diputados es si se autorizaba o no a través del decreto al presidente avanzar con este tema, porque del acuerdo no hay detalles. Mire, nosotros lo que hemos manifestado precisamente es eso. Nosotros queríamos características de la deuda, es decir, cuánto nos daban, cuánto nos iban a prestar, de qué manera se iba a cumplir con esa obligación,
cuáles eran los intereses que íbamos a pagar, ¿a qué íbamos a destinar ese dinero? He escuchado a algunos periodistas que está, por supuesto, rentado por el gobierno nacional, que decía que era para hacer reserva, y la verdad que causa risa, porque nadie hace reserva con dinero ajeno, ni con préstamo, ni con un préstamo. O sea que la verdad que a mí no tiene valor, no tiene ningún tipo de valor ese mensaje, y que el propio gobierno también lo decía, de que la idea de ellos es seguir avanzando en el equilibrio fiscal, lo cual tampoco es cierto. Entonces, porque estábamos endeudando más a nuestro país, y realmente no veo la salida hoy, y estamos en una verdadera crisis que a mí me preocupa mucho, porque pretenden controlar y ver si pueden parar el aumento del dólar o no, y eso hace que estemos en la situación que estamos hoy. Manuel, ¿qué dejó puertas hacia adentro de los bloques? Porque los bloques fueron cruzados respecto a las posturas a adoptar. Hubo, bueno, puntualmente en Democracia para Siempre también hubo votos que acompañaron al oficialismo. Sí, eso es cierto. Eso tienen este vicio, este gobierno, de tratar o de pretender de exigir a los gobernadores para que realmente le acompañe la propuesta, ni por más que sea como lo que ocurrió el día miércoles. Eso hizo que muchos votaron a favor y otros en contra, pero creo que la mayoría hemos votado, o nos han votado, perdón, han votado en contra, y algunos como yo me ausenté una vez que fundamenté porque era malo este préstamo en el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cree que eso va a tener una repercusión, digamos, al interior de la organización de los bloques? ¿O siempre el debate en torno al Fondo Monetario Internacional es un debate complejo? Mire, cuando la discusión interna dentro de los bloques es honesta y sincera, y yo digo, ¿por qué no estoy como lo dije? O ¿por qué no iba a estar como lo dije? Y otros digan, yo voy a votar a favor, ¿por qué lo iba a votar? Nosotros en ese sentido nosotros somos criteriosos y respetamos la voluntad de cada uno. No venimos a imponer desde el bloque, decir, usted tiene que votar de esta manera u otra. Lo que damos con claridad con los bloques son, o por lo menos con el nuestro, yo no sé lo demás, lo que damos es claridad de lo que ocurre realmente, y bueno, y cada uno decide qué hace con su voto, porque no es una cuestión de gobierno del bloque tampoco, es una cuestión de que ese elemento que se pretende incorporar sea válido para Argentina o no sea válido. Y nosotros, yo por lo menos lo vi como un punto negativo, en consecuencia tomé esa decisión de no votar siquiera y ausentarme. Manuel, ¿cómo sigue la agenda en este Congreso Nacional? Tengo conocimiento que la agenda sigue en Europa, Europa no, Giovanna, Europa, la mayoría de los legisladores, que realmente tendríamos que seguir trabajando, pero uno de los temas fundamentales para mí es el tema del grado de imputabilidad del menor, que realmente estoy muy preocupado también por ese tema. ¿Por qué? El régimen penal juvenil. Sí, no tenemos instrumento para ejecutarlo. Decía yo el otro día en la propia comisión, que una vez que se sanciona al menor por un delito, ¿dónde lo vamos a incorporar? ¿Cómo vamos a recuperar? Si lo que queremos es recuperar al menor, no podemos recuperar si no tenemos lugares. En el caso de Corrientes, hoy falta 30 fiscales para investigar delitos. Entonces, ¿cómo cree usted que vamos a solucionar estos temas? En el caso de muchas provincias no tienen ni siquiera instituto carcelario. Nosotros tenemos que en la época en que yo estuve como ministro lo construimos para 15 o 20 internos, creo que, y que hoy está ahí prácticamente sin digamos, hacer la función que debe hacer. Está el menor detenido, pero sale cuando quiere, se va a su casa cuando quiere, y esto hace que no hay un instrumento para tratar de recuperar al menor. Y esto es lo que nosotros realmente reprochamos, y yo reprocho mucho, más allá de que después acompañe el proyecto, porque lógicamente que la necesidad hoy de nuestra sociedad es tratar de evitar que le produzca más daño de lo que se viene haciendo, en el caso de los menores. Y diputado, uno de los temas que aparece recurrentemente tiene que ver con la situación económica. Usted hacía referencia a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tenía que ser utilizado o no era conveniente utilizarlo en todo caso para gastos corrientes, en definitiva, para intervenir en el precio del dólar. ¿Cómo va viendo también las distintas políticas económicas que se van tomando? Ustedes aprobaron una serie de instrumentos para el Ejecutivo Nacional hace un año. ¿Cuál, a un año de esa discusión de la ley bases, ve que es el efecto de todos esos instrumentos en el contexto, obviamente, de este debate que se dio esta semana? Nosotros hemos sido muy reacios y bastante duros en ese tema con respecto a la ley base y otras leyes relacionadas a la parte económica. Porque vemos que no está dando respuesta, no se da respuesta realmente a lo que la Argentina necesita. Usted recordará
Cuando aparece la ley allá por el 87, 88, bueno, usted no creo, pero yo sí, 87, 88, cuando estuvo su ruin, a los 2 meses, 3 meses se vio el cambio circunstancial de la economía, el plan primavera. Quizá ustedes recuerdan, pero no importa, si no recuerdan. Pero vamos a lo más nuevo. Cuando aparece Menem con Cavallo, la respuesta prácticamente fue rapidísimo porque la sociedad captó y entendió de que podía ser de esa manera, pero que en definitiva también fracasó, porque cuando se pretende gastar o endeudar al país para crecimiento no sirve. El crecimiento se da del acompañamiento a la producción y a la riqueza que tiene Argentina. De otra manera no va a ser posible. El resto es pura cháchara, como decía un senador, creo que era de La Rioja, cuando decía que esto de pura cháchara es hablar en vano, sin sentido, con un contenido vacío. Y esto realmente es lo que a mí me preocupa. Nosotros tenemos que de una vez por todas apuntalar la producción muy fuerte, más allá de todos los otros beneficios que se puede dar, y a partir de ahí comenzar a trabajar con la riqueza de la Argentina y seguramente vamos a poder salir. Pero acá nadie mira eso. Endeuda, vende las cosas de la Argentina, como ocurrió con la época de Menem, que vendió prácticamente todo. O, por ejemplo, en el caso de ahora, donde se pretende traer productos del exterior al costo que tiene el exterior, y el costo del exterior es totalmente diferente al nuestro, porque nosotros estamos saturados de impuestos y eso hace que no podamos hacer que nuestro producto sea más barato. Entonces el comerciante, el productor o el quien elabora estos elementos realmente no pueden bajar más de lo que tienen. Entonces estas cosas es lo que hay que trabajarlo, pero evidentemente que este gobierno no lo está haciendo y lo que a él le importa es el equilibrio fiscal, que no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Manuel, ¿van a insistir con el tratamiento del presupuesto o no? Nosotros venimos insistiendo. El doctor Mande lo dijo el otro día, ¿por qué no hablan del presupuesto primero? Porque cualquier plan, si usted va a cualquier lugar del mundo, lo primero que dice, ¿qué tengo de dinero para viajar? ¿Dónde voy a parar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a gastar? Ese es el presupuesto, pero sin embargo este gobierno no lo hace. Porque no sé por qué, porque en definitiva, con un presupuesto claro, preciso y en qué vas a gastar, nosotros podemos ver si vamos a avanzar o no vamos a avanzar, pero evidentemente que a este gobierno 2 años ya va prácticamente de que no aporta el presupuesto y esta va a generar mucho daño, va a terminar en una crisis muy fuerte que después no vamos a contener. Por último, diputado, y agradeciéndole estos minutos aquí en Pasos Perdidos, también en la jornada del miércoles se dictaminaron las comisiones, los plenarios de las comisiones que habían sido emplazadas la semana anterior en la sesión. ¿Cómo augura que va a seguir ese debate? ¿Esa discusión tiene que ir al recinto? ¿La aprobación de la creación de una comisión investigadora? ¿Cómo cree que se puede desarrollar toda esta discusión en torno a la situación de las criptomonedas? Mire, de acuerdo, y el sentido común me lo dice, salvo que haya por el camino algún diablito que se nos cruce, veo que vamos a lograr la constitución de las comisiones, pues ya tienen dictamen de mayoría y de minoría. Ahora, puede cruzarse alguien que en definitiva después vote en sentido contrario, como ocurrió en el Senado, firma un proyecto y al día siguiente vota en sentido contrario, salvo de esos casos. Creo que tiene que salir, pero no es una cuestión de un bloque ni de una persona, en mi caso personal, ni de los legisladores. Es una cuestión yo creo que es una cuestión de que realmente se investigue lo que ocurrió. Si yo hubiese sido el imputado, no tengo problema que me investiguen, porque no tengo nada que ocultar. Entonces no tiene sentido lo que nos pasando, de que el oficialismo pretende impedir que se constituya la comisión para investigar de un hecho que está configurado el delito, que el propio presidente lo dijo, no lo digo yo, él mismo lo dijo. Entonces, si es que él es inocente en ese delito que se está trabajando, pues que se investigue cuál es el problema. No creo que tenga ningún inconveniente y espero que es guapo para muchas cosas, espero que en este sentido siga siendo corajudo, como decimos los correntinos, y guapo para confrontar realmente a una comisión investigadora y demostrarle de que nada tiene que ver con lo que se dice de él. Manuel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, muchas cosas pendientes quedan todavía, así que en cualquier momento también van a convocar una sesión. Exactamente. Bueno, el tema de la comisión investigadora, decimos, la Cámara ya tiene firmados los dictámenes. Ahora resta saber cuándo se va a convocar una sesión. En el medio, decíamos también,
hay alguna conversación entre diferentes bloques políticos, entre ellos, entre los diputados que están conversando, también hay gente del oficialismo, para ver si finalmente se puede destrabar la presencia del jefe de gabinete aquí en el Congreso para, bueno, hablar únicamente, puntualmente del tema criptomonedas, del tema Libra, y que dé una exposición en el recinto de la Cámara de Diputados, un ida y vuelta con los diputados nacionales, lo que establece el artículo 71 de la Constitución Nacional. Pero Más no allá, una interpelación. bueno, podría llegar a ser una especie de interpelación, pero centralizada en ese tema. No los informes habituales que da el jefe de gabinete, donde le mandan 4.000 preguntas, contesta en bloque. No, eso es para otro momento. Es otro tiene momento. que venir a hacerlo igual porque ya arrancó el año parlamentario y tiene que ir una vez por mes a cada uno de los recintos. Todavía no hay novedades sobre eso, pero esto se suscita por las denuncias respecto a la estafa Libra y las propuestas para interpelar al jefe de gabinete, pero también para convocarlo, ¿no? No sé si en términos de interpelación cuál sería la figura, pero sí para que sea remitido hasta aquí y pueda responder las preguntas del cuerpo. La figura es informe del jefe de gabinete. La palabra interpelación para el oficialismo suena muy fuerte. Entonces, es un informe del jefe de gabinete. Los diputados de la oposición más cercana al oficialismo están pidiéndole al gobierno nacional que también dé explicaciones sobre qué es lo que pasó. Vamos a irnos a la pausa, llegamos aquí a este segundo bloque. Nos queda todavía por delante bastante información para compartir con ustedes. No se vayan. Porque le sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, ¿no te decía quédate en casa? No. ¿Tuviste algún vínculo con la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más? En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, último bloque de pasos perdidos del día de hoy, último Exacto. bloque de pasos perdidos de la semana. Exactamente, y una semana que viene cortita, donde va a haber algunas reuniones informativas, grupos de amistad, algunos encuentros formales, Así pero es. nada decisorio, porque también empieza ya el proceso y el trayecto electoral, sobre todo para la provincia de Santa Fe, que a mitad de mes de abril va a estar
teniendo elecciones, Sí, el principalmente 13, elecciones para constituyentes. Exactamente, y hay un gran desafío que tiene el gobernador Puyaro, primer candidato convencional constituyente en la provincia de Santa Fe. Va a competir él directamente como candidato. La Libertad Avanza va con su fuerza política, no va en alianzas con otros sectores, la Libertad Avanza conformó el partido en la provincia de Santa Fe como en otras provincias, pero va a ser el primer distrito donde va a ir a la elección con Nicolás Mayoraz a la Claro, cabeza. con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Va a haber muchos diputados importantes. También una parte del peronismo va con el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también, para incorporarse a ese debate, y otros diputados también, senadores que van a estar participando de la discusión, que va a tratar de actualizar la Constitución santafesina. Nos comentaba hace unas semanas atrás, ¿te acordás cuando hablamos con Paulón? Que hace más de 30 años, es previa a la del 94, no se ayornó, digamos, a la reforma constitucional nacional. Así que, bueno, querían trabajar para actualizarla un poco. Y va a ser un gran desafío para el oficialismo, como decías, porque va a ser su primer termómetro en uno de los distritos más importantes que tiene la Argentina, ¿no? Después de Buenos Aires y Capital, viene Córdoba, Santa Fe. Claro, Mendoza. Y más allá de que también van a ser las primarias, ¿no?, que va a llevar adelante la provincia de Santa Fe para renovar su legislatura local, pero lo cierto es que empieza a meterse más de lleno el clima electoral, porque cada uno va a hacer sus lecturas respecto a los resultados que sucedan el 13 de abril en la provincia de Santa Fe. Para los que ganen, va a ser como un espaldarazo a nivel nacional ese triunfo. Seguro. Para los que pierden, van a decir, fue una decisión de los santafesinos que no influye en otros distritos. Bueno, cada uno va a hacer su interpretación y, por supuesto, la actividad en el Congreso va a sentir también ese golpe de empezar ya con el calendario electoral. ¿Por qué? Porque aquellos legisladores que pertenecen a cualquiera de las fuerzas políticas, en este caso de Santa Fe, sean o no sean candidatos a la convención constituyente provincial o a las internas abiertas de los partidos políticos en la provincia, van a estar en la provincia recorriendo el territorio, haciendo campaña. Además, también teniendo en cuenta que es uno de los distritos que aporta mayor cantidad de diputados a la Cámara Baja, donde hay figuras importantes y donde ningún bloque puede permitirse ausencias, ¿no?, para ninguna decisión. Sobre todo está todo muy justo, tanto para quienes están en la oposición y quieren avanzar con proyectos propios o emplazamientos o debates que el oficialismo intenta resistir, o para el oficialismo cuando busca avanzar con sus legislaciones. Un voto menos o un diputado menos para dar quórum le genera un problemón muy grande a el oficialismo. Así que veremos cómo se van organizando, pero va a empezar con mucha intensidad. Por eso esta semana cortita va a ser más de comisiones informativas, y ya abril, cuarto mes del año, con comisiones, con sesiones también decisivas en el Senado y avanzando ya con el calendario electoral. Bueno, nos vamos a la provincia de Santa Fe, a la provincia de La Pampa, perdón. Diputado Martín Macchiaira, ¿cómo le va? Fernando Fraquel y Amanda Alma saludan. Fernando, Amanda, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Martín, ¿qué dejó la semana? ¿Qué dejó la sesión? La aprobación del acuerdo con el fondo, por un lado, o por lo menos la validación, ¿no?, de lo que fue el decreto de necesidad y urgencia. Y por el otro lado, fracasó la posibilidad de una sesión especial, tema moratoria previsional como tema central. Sí, exactamente. Bueno, por un lado, un logro para el gobierno que en escasos días, ¿no? Porque pensemos que el martes se llevó a tratamiento el DNU, que se había dictado hace una semana, y el miércoles se le dio la aprobación a ese DNU con una gran cantidad de votos, ¿no? Porque se necesitaba un tercio para validarlo y tuvo la mitad de los votos de la Cámara, con lo cual creo que es una mayoría importante para estos casos, para estos acuerdos. Es relevante que bloques de distintos
de distintas procedencias, no solo La Libertad Avanza, o en nuestro caso que apoyamos la mayoría de las iniciativas del gobierno, sino otros bloques como Hacemos Coalición Federal, Innovación o la Unión Cívica Radical, hayan acompañado a este aval para que el gobierno pueda acordar una renegociación del acuerdo con el fondo. Y por otro lado, como bien planteaban, la sesión que fue pedida para la tarde, normalmente, ustedes lo saben bien, quizás para que los vecinos también, los que están viendo, lo entiendan, cuando un bloque o un conjunto de diputados pide una sesión, bueno, naturalmente son quienes tienen que encargarse de conseguir el quórum y no se llegó a ese quórum para un tema que hay que resolver, ¿no? Yo creo que no ameritaba una sesión con un proyecto que ni siquiera esté dictaminado y estudiado, pero sí claramente hay que resolver el tema de la moratoria, el tema en realidad de mujeres, sobre todo, que no han podido aportar y que todavía no pueden acceder a la PUAM, ¿no? A la pensión por adulto mayor, que es lo que supliría en este caso para no generar otra moratoria que de alguna manera puede poner en desventaja con aquellos jubilados que pudieron aportar o que sus patrones aportaron, ¿no? Como pasa mucho. Así que va a ser un tema que seguro tendrá una discusión más adelante. Diputado, preguntarle en función a eso también, cómo se imagina la agenda parlamentaria en los próximos meses, respecto sobre todo a lo que vinimos conversando antes de darle el pie, respecto al inicio de la campaña electoral y estos temas tan importantes, la reforma o la cuestión previsional, las discusiones en torno a incentivar o controlar el trabajo no registrado para mejorar también los aportes de aquellos sectores que están en la informalidad. ¿Cómo se imagina esos debates tan estructurales un año electoral en un contexto donde muchos diputados van a estar atravesados por los debates en cada una de sus provincias también? Bueno, es muy difícil abstraerse, ¿no?, de la realidad electoral, pero también de la política partidaria, ¿no? Cuando es válido, por supuesto, pero diputados para a veces querer sacar un rédito político impulsan más iniciativas, en este caso para enfrentar al gobierno por ser un año electoral, que cuando a uno le toca o le han tocado a ellos ser gobierno no las impulsaban. Pero eso es natural y es el desenvolvimiento de la Cámara. Yo creo que va a haber de ese tipo de iniciativas, como bien planteabas recién, sobre todo las dos que comentaste, y la seguro la provisional será una. Después, bueno, el presupuesto, nosotros seguimos insistiendo con que tenemos que tener un presupuesto. Estamos ya entrando al primer cuarto del año, ya terminándolo, al primer tercio, y la realidad es que no contamos con un presupuesto sancionado. Estamos todavía en oportunidad de que el gobierno pueda por lo menos saber una hoja de ruta para este año, sobre todo porque es importante para el acuerdo con el fondo, ¿no? Poder mostrar que están las cuentas y cuál es la idea del gobierno. Y estoy seguro que la oposición lo acompañaría. ¿Pero cómo van a insistir con el presupuesto? ¿Hay alguna estrategia? Bueno, por supuesto, insistiendo como estamos haciendo públicamente, en las comisiones, también en las reuniones de seguimiento que podamos tener con el gobierno, pero después es de alguna manera buscar los consensos con los bloques que en su momento quizás no tenían el acuerdo o querían cambiar demasiadas partidas del presupuesto que el gobierno no estaba de acuerdo. Intentando consensuar. No es tarea fácil, por supuesto, porque el gobierno ya había tomado la decisión de no sacar un presupuesto si no se garantizaba el equilibrio fiscal. Pero creemos que es algo que, o por lo menos particularmente, creo que es algo importante para seguir insistiendo. Claro. Martín, estamos cerrando una semana que se abrió con una imagen en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo, hablando principalmente de la posibilidad de arribar ciertos acuerdos políticos, entendimientos políticos en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto cómo repercute en el PRO a nivel nacional? ¿Esta posibilidad usted la ve que se puede llegar a plasmar en la mayoría de los distritos? Ciudad de Buenos Aires parece que es complicado, pero en la mayoría de los distritos ve la posibilidad de un entendimiento, un acuerdo electoral entre el PRO y la Libertad Avanza. Yo creo que hay que intentarlo, porque depende del distrito, por supuesto, ¿no? Y cada distrito puede tener una estrategia distinta.
lo ideal es que vaya en conjunto con una estrategia nacional. Pero le puedo nombrar el caso de La Pampa, ¿no? Nosotros estamos pensando en armar un frente electoral con todos aquellos partidos que coincidan en la idea de que la provincia de La Pampa no sea desarrollado como los pampeanos nos merecemos, y en eso, por supuesto, hacemos responsable al partido que gobierna desde la vuelta a la democracia ininterrumpidamente. Y en ese sentido, con esa plataforma electoral del desarrollo de la provincia, pensamos en una alianza electoral para este año, pero que se traslade para el 2027, que es la elección a gobernador, con el radicalismo, con el PRO, con Comunidad Organizada y también con La Libertad Avanza. Y queremos intentar que este año sea la base de ese frente electoral. Yo creo que el PRO en muchas provincias tiene esa mirada de compartir un objetivo común de ganar una provincia para cambiar la realidad de ese distrito, como ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, como ha pasado en Entre Ríos, en Chubut, que gobierna el PRO, pero también en otras como en Santa Fe. Y este paso que ha dado, sobre todo el presidente de mi bloque, con lo cual lo avalo y lo acompaño en esa iniciativa de poder intentar en la provincia de Buenos Aires acordar, tiene ni más ni menos que ese objetivo. Un objetivo de largo plazo de poder darle a los bonaerenses el gobierno que se merece después de años de postergación, pero que se basa en este año en ganar a Unión por la Patria en ese distrito, que es el más importante del país. Así que yo lo hablé después con el presidente de mi bloque y los pormenores de la reunión, pero celebro que hayan avanzado en esa línea y ojalá puedan llevar ese entendimiento a un acuerdo electoral. Y hablando de entendimientos, volviendo aquí a la Cámara, ¿cómo está viendo el clima entre los diferentes bloques, no? Hemos advertido que, bueno, la votación del Fondo Monetario Internacional divide a los bloques. Ha habido mucha tensión en el bloque oficialista en las últimas horas. ¿Cómo ve la relación entre los diferentes bloques aquí para poder avanzar en algunas iniciativas? Bueno, fue y sigue siendo, ¿no? Todavía, por lo menos hasta una nueva conformación de una nueva Cámara, el resultado de la elección del 2023 sigue generando este tipo de discusiones, de divisiones y demás. Nuestro bloque logró mantenerse unido, ¿no? Y discutimos cada una de las leyes, en algunas con más debate. En este caso, el acuerdo con el fondo, había una coincidencia en acompañar, pero por supuesto que se debate y se discute, pero siempre, por supuesto, con mucha responsabilidad. No hemos tenido en nuestro bloque discusiones como hemos visto, lamentablemente, en la Cámara, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, cada bloque tendrá que poder dialogar más y subsanar esas situaciones que ni más ni menos le llevaron un conflicto a una sesión tan importante, y el presidente de la Cámara, digamos, pudo manejarlo como pudo, ¿no? Y la verdad que ha sido un logro de él y todo su equipo, pero no es bueno que en una sesión tan importante el propio bloque oficialista tenga esas divisiones. Pero bueno, por supuesto corresponde a ese bloque ver cómo solucionarlo. Yo no lo puedo decir qué hacer, pero sí hablar de que el PRO ha tenido mucha responsabilidad, porque por supuesto respondemos a nuestros votantes y en cada discusión que hemos tenido ha sido interna y dialogando. Nunca hemos visto nada acalorado, ni más ni menos que ni un empujón en el PRO, porque no es nuestra forma de hacer política. Martín, ¿en qué tema está trabajando, más allá de lo que estamos hablando, que es lo que está sucediendo puntualmente aquí en la Cámara de Diputados, pero esos proyectos que ustedes, los diputados, cada uno lleva en su oficina con sus asesores elaborando? Bueno, principalmente en dos iniciativas. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Energía, así que hay una que es una ley para poder impulsar el hidrógeno renovable o de bajas emisiones, que también se puede hacer con gas natural, que llevaría una gran oportunidad para nuestro país. Eso lo estamos pensando con el régimen de grandes inversiones, con el RIGI, pero ampliar un poco la ventana de ingreso. O sea, sería un RIGI para el hidrógeno, para generar hidrógeno. Es algo que seguramente en la próxima década sea un vector energético importante, y tenemos que ir preparándonos en los próximos 5 años para eso. Y por otro lado, en un proyecto para mitigar las emisiones de metano en la industria de los hidrocarburos. El metano es un gas que es el principal componente del gas natural, más del 94%, y cuando se emite, digo, más allá del debate ambiental o no, genera por supuesto una polución en el ambiente, pero sobre todo genera pérdidas económicas por eficiencia, porque cuando emitimos metano lo que estamos desperdiciando es gas natural.
un 3%, por ejemplo, en la quema de antorcha, que es una actividad que se hace, es metano que se pierde, y otro 3% por venteo. Es decir que es un proyecto para trabajar con la industria, por supuesto, pero para evitar que perdamos, simplificándolo, ¿no? Pero un 6% de producción de gas en nuestro país, con buenas prácticas, como muchas empresas ya están llevando adelante. Es un proyecto que laburamos mucho los dos con distintos partidos, pero también con el Frente, con la Libertad Avanza, con el gobierno. Y bueno, vamos a ver la posibilidad de poder dictaminar este año esos dos proyectos si llegamos al consenso. Muchas gracias, diputado Maqueira, por estos minutos aquí en Pasos Perdidos. Lo vemos en cualquier momento por aquí también, por las leyes del Congreso. Y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ahí están las diferentes voces de este Congreso Nacional, cerrando una semana que, repetimos, tuvo lo que fue la sesión para validar el acuerdo con el Fondo Monetario, el decreto de necesidad y urgencia. Muchos legisladores argumentaban el Congreso cumple con su función de acompañar las necesidades del Ejecutivo. Ahora la responsabilidad es del Gobierno Nacional. Exactamente. Y también la discusión que se dio sin quórum respecto a la moratoria jubilatoria, que suscitó la convocatoria a una reunión de comisión para ir viendo qué se puede aportar desde el Congreso de la Nación más allá de la moratoria provisional que este domingo vence, que va a dejar alrededor de 500.000 personas que este año podrían acceder a una jubilación por edad, pero no tienen los aportes, que deberán ser solicitar en definitiva o tramitar la pensión para los adultos mayores que se aprobó en aquella reforma previsional del año 2017, ¿no? Que es el 80% del haber jubilatorio, pero que no tienen el mismo nivel de acceso, por ejemplo, a la obra social del PAMI, ¿no? Claro. Que es la que presta los servicios para los trabajadores pasivos. Así que se vienen discusiones importantes todavía en el Congreso. Bueno, está citada Previsión Social para el 9. Gabriela Brouwer de CONIC ya citó a la comisión para discutir estos temas, discutir la situación y los diferentes proyectos que tienen los legisladores respecto al tema de la clase pasiva. Y por el otro lado, completando y cerrando, ¿no?, un poco la idea que abrimos con los títulos respecto a las diferentes actividades que ha tenido esta Cámara de Diputados, el avance por parte de la oposición con diferentes iniciativas dictaminadas sobre la criptomoneda y el caso Libra. Exacto. La creación, por un lado, de una comisión investigadora. En el ámbito de esta Cámara de Diputados se descartó la creación de una comisión investigadora bicameral como había planteado en su proyecto el MIT de Oscar Sago, porque los legisladores entienden que el Senado todavía está resolviendo esa situación. Sí, rechazaron en su momento. En su momento rechazaron crearlo, que fue lo que nos comentaba Aguirre, ¿no? Cuando habló que había legisladores que firmaron un proyecto, pero después cuando fue al recinto al otro día votaron en contra, se refería al caso de Eduardo Viggi, correligionario de él en su provincia. Exacto, senador por su provincia. Senador por su provincia, de Corrientes, hombre de la Unión Cívica Radical, y que terminó votando en contra. Y por el otro lado, lo que es el tema de los pedidos de informes, pedidos de interpelaciones, y veremos cómo prospera o no la posibilidad de un informe que venga a dar el jefe de gabinete. Eso con respecto a el escándalo de la criptomoneda Libra, que además en las últimas horas también hubo un hackeo de la cuenta del diputado Espert en el mismo sentido, replicando además el mismo mensaje que en el 14 de febrero el presidente Milei había publicado. Y por otro lado, también la atención más puesta al otro lado de Pasos Perdidos, porque lo veníamos diciendo los títulos y también lo repasamos para cerrar este programa, tiene fecha, lugar y hora la convocatoria de la sesión para el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Gabriel García Mansilla, los dos candidatos de la Corte Suprema del Ejecutivo Nacional. Los pliegos están en la Cámara de Senadores, ya está prevista la sesión y en función a eso tienen que tomar la decisión. Uno de los dictámenes es a favor del juez Ariel Lijo, los otros dictámenes que hay son en contra del juez García Mansilla. Veremos cómo se resuelve, porque García Mansilla, al ser nombrado en comisión junto a Ariel Lijo por el presidente de la Nación, fue incorporado a la Corte Suprema de Justicia, le tomaron juramento
justamente días antes del día anterior al inicio de las sesiones ordinarias. De hecho, participó en las sesiones ordinarias como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y eso tiene validez hasta el 30 de noviembre de este año. Bueno, esa es la interpretación que hacen algunos sectores de la justicia. Otro sector de la justicia dice no, si el Congreso rechaza el pliego, directamente tiene que dejar su cargo, por más que haya sido nombrado en comisión, debe dejar su cargo en la Corte Suprema de Justicia. La Constitución es clara. El candidato a ser ministro de la Corte tiene que tener el acuerdo del Senado. Hace la excepción que pueda ser nombrado en comisión en el transcurso de que el Congreso no esté funcionando. ¿Qué es lo que ocurrió con Manuel García Mansilla? Por eso asumió. ¿Qué es lo que ocurrió con Ariel Lijo? Que no asumió porque él no quiere renunciar a su cargo efectivo que tiene en Comodoro Pi. Y todo eso también en un contexto donde la Constitución Nacional establece mayorías especiales para la aprobación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Se requiere una mayoría agravada con 48 integrantes del cuerpo que estén presentes para poder aprobar esas designaciones. 2/3. Hay que ver si se logran para la aprobación de los miembros de la Corte. Hay mucha crispación. De hecho, hay algunos senadores radicales que tienen una postura hace algunas semanas y, producto de todo esto que sucedió en las últimas horas, cambiaron su mirada sobre García Mansilla. Pero habrá que esperar. Hay que esperar. Eso recién va a ser el 3 de abril. Exactamente. ¿Nos vamos? Hasta la semana que viene. Nos reencontramos el martes aquí después del feriado del 24 de marzo, Día de la Memoria. Muy bien, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias. Nos reencontramos. Sí.